¿Por qué el dólar sube y baja el petróleo? El dólar y la materia prima suelen comportarse en sentido inverso, como una protección a lo que comúnmente se les llama valores refugio. Cuando la Fed generó la expansión monetaria, el dólar cayó a consecuencia de buscar frenar la recesión, estimular la economía y calmar el riesgo deflacionario. Los inversores buscaron refugio en las materias primas. Ahora, cuando el precio del petróleo baja, tras la recesión de la OPEP de mantener el precio del crudo, los inversores buscan refugio en la moneda estadounidense. La idea de los inversores es mantener el equilibrio y balance y no perder. Sin embargo, otros factores de la política monetaria de cada país que hacen que ese reacomodamiento sea más o menos ágil. ¿Pero dónde comenzó el descontrol? Para poder entender la relación entre el petróleo y la economía, es importante conocer un poco de historia. Comenzaremos en lo ocurrido en 1973, cuando los países occidentales, incluyendo Estados Unidos, apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. La OPEP cortó los suministros del petróleo teniendo como consecuencia el alza en los precios del energético, de 3 a 12 dólares en menos de 2 años, aunado a una contracción de la economía y una alza en la inflación a nivel mundial. La crisis comienza el 23 de agosto de 1973, cuando los países árabes miembros de la OPEP, Egipto, Siria, Túnez e Irán, deciden no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur, incluyendo a Estados Unidos. La devaluación del dólar, con la desaparición del patrón oro, aunada a la crisis energética, provocó altos índices de inflación y desempleo, obligando a las economías occidentales a establecer políticas de ahorro energético como la creación del horario de verano, el establecimiento de límites de velocidad y se crea la International Energy Agency, debido a que el poco suministro de combustible afectó a los países como Japón y Estados Unidos, que dependían de una gran medida del uso de combustible para sus actividades diarias y para la industria en general, ya que habían duplicado su consumo en los últimos años. Muy bien, tomando en cuenta lo anterior con este primer shock petrolero, se han hecho análisis sobre la creación del precio del petróleo y la economía. Estudios demuestran que un incremento del 10% en el precio del petróleo representa un 0.5% en la reducción económica bruta y que el petróleo representa solo el 4% o menos de la producción económica total. Entonces, si los porcentajes son tan bajos, ¿en qué afecta el precio del petróleo a la economía mundial? Vayamos por partes. 1. Si el precio del petróleo aumenta desmedidamente, las empresas aumentan sus costos de producción, lo cual tiene una influencia en el valor agregado de la producción, que a su vez puede causar una desaceleración económica. 2. La transferencia de riqueza entre países consumidores y productores, es decir, el ingreso que representa en inversión directa y de cartera, así como la confianza financiera que representa tener estabilidad para los países consumidores e inversionistas. 3. No puede faltar, por supuesto, la oferta y la demanda. Y en este punto nos detendremos un poco. ¿Qué tiene que ver este principio básico de la economía con el petróleo? Pues bien, trataremos de explicarlo con datos actuales. En junio de 2014, cuando hay una primera caída de la demanda europea, el precio del barril del petróleo cae de 110 a 80 dólares por barril. En octubre, la economía asiática frena su consumo, lo cual genera superávit de barriles. Resulta ser que con 13 millones de barriles al día, el mayor productor de petróleo en Estados Unidos, quien abandona su posición de país importador y se convierte en país potencialmente exportador, sumándose Canadá y Brasil, quienes solían ser vulnerables entre los productores de hidrocarburos. Lo anterior provocó que la oferta del petróleo crudo a nivel global creciera a su paso más alto en los últimos 5 años, habiendo una competencia feroz, lo cual causa que los precios bajen, afectando a los países que dependen financieramente del petróleo, siendo Venezuela y México los más afectados en Latinoamérica. Miriam Grustein, consultora en materia energética, entrevista de Carmen Aristegui. Lo que no ha logrado la competencia mundial ni los acuerdos entre naciones, lo consiguió la caída de los petroprecios. La contratación de los precios globales redujo el atractivo en los últimos meses y le pegó a las acciones de las grandes transnacionales petroleras. Todo indica que las firmas energéticas han reducido el bombeo desde el punto cúspide, debido a que sus acciones empiezan a bajar porque tienen menos atractivo ante perspectivas de menores ingresos. Esto explica entonces cómo la oferta y la demanda influyen en el precio del petróleo a nivel mundial. Pues bien,
Continuemos. Creo que la pregunta que aún muchos nos hacemos es: ¿y el dólar? ¿Acaso este comportamiento en los precios del petróleo está influyendo directamente a que esta moneda se esté apreciando y el peso mexicano pierda valor en el mercado internacional de divisas? En el caso específico de México, así es. El tipo de cambio por encima de los 18 pesos por moneda americana y el precio del barril por debajo de los $20 hacen una combinación para nada favorable, ya que al caer el precio del barril hay menos expectativas de dólares y el peso se deprecia frente al dólar por la recepción a menos petrodólares, debilitando aún más la moneda mexicana con una baja del ingreso del petróleo del 80% frente a un dólar que sigue fortaleciéndose por el reciente incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Sin embargo, durante los últimos 18 meses, el precio de la mezcla mexicana ha caído 79%, mientras que el tipo de cambio del peso frente al dólar se elevó 41% en ese mismo periodo. Por lo que de mantenerse el desplome del crudo, el tipo de cambio podría enfrentar mayores presiones. Para este año 2016, se pronostica que el tipo de cambio continuará deslizándose hacia la alza, devaluándose, teniendo en consideración el limitado interés de la inversión extranjera en Pemex, como consecuencia del declive anticipado a los precios del petróleo, entre otros factores, explicó Francisco Carrada Bravo, que es el catedrático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Arizona. Grupos financieros internacionales como Goldman Sachs y JP Morgan anticiparon que el precio del crudo podría llegar hasta los $20, lo que implicaría un descenso adicional al 30%. En tanto, para el peso, una depreciación del 7.8% significa que el tipo de cambio superaría la barrera de los 20 pesos. Sin embargo, en un escenario pesimista, puede llegar a ser de hasta 26.51 pesos. Según información de Bloomberg, grupos financieros como Credit Suisse, Citigroup y Royal Bank of Scotland estiman que el tipo de cambio se mantendrá arriba de los 18 pesos durante todo el 2016. En conclusión, la subida del precio del dólar está compensando la caída del precio del petróleo.